Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ay, qué lindo escucharlos así entusiasmados y con ganas de estudiar. O eso parece, porque andan todos con su libro de metafísica avanzada en la mano. Bien, para los que están siguiendo la transmisión o la vean en diferido, mi nombre es Fernando Candioto y me encuentro en la ciudad de Lima, la capital del Perú, dándole inicio la tarde de hoy a un ciclo de charlas en las cuales vamos a abordar algunos de los temas tratados en metafísica avanzada. Antes de comentarles un poco los temas de hoy y de mañana, quiero hablarles sobre el libro Metafísica Avanzada. Es uno de los textos infaltables que todo estudiante de metafísica debería tener y todo estudiante de las enseñanzas de esta era en la que nos encontramos debería estudiar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen aquí sintetizado en, creo que son algo más de 200 páginas, todo lo correspondiente, digo sintetizado, ¿no? Todo lo correspondiente a la primera etapa del avatar grupal. ¿Quiénes han recibido la actividad del avatar grupal y se acuerdan de algo? Bueno, además de Luis Villanueva, hay unos cuantos, bien, qué bueno. ¿Alguien se acuerda esas tres etapas en las cuales se ha descargado la enseñanza que los estudiantes deberían poner en práctica o deben poner en práctica para convertirse en parte o para llegar a ser células del avatar de la nueva era? ¿Cuáles son esas tres etapas? La primera, ¿quién la quiere mencionar? Vamos a ver Luis Villanueva. Exactamente. La primera etapa inicia con la descarga de la enseñanza a través de Madame Blavatsky y de sus estudiantes, ¿m? Con dos apéndices que podemos agregar, que son las enseñanzas dadas por el maestro el tibetano a través de Alice Bailey y por el maestro Saint-Germain a través de Max Heindel. Hubo dos maestros particularmente que fueron los que se ocuparon de la descarga, o tres, podemos decir, dos o tres maestros, o dos y medio, que se ocuparon de la descarga del conocimiento que debemos tener, conocimiento interno, conocimiento espiritual, que nadie debería ignorar. Pero si usted está intentando o aspira a transitar la vivencia interna o el sendero espiritual, esto es un conocimiento imprescindible, infaltable, y que por supuesto, además de estudiarlo, hay que vivenciarlo, ponerlo en práctica, aplicarlo en la vida diaria. ¿Se acuerdan quiénes son los maestros que se ocuparon de esa descarga de la enseñanza? Bueno, lo dejo a Luis Villanueva, que empezó hablando de esa primera etapa, pero las otras les tocan a ustedes, ¿eh? Vamos a ver. El maestro El Moria, el maestro Kuthumi y el maestro Yuval Kul. El maestro, exactamente, fueron esos los maestros que se ocuparon de esa descarga de la enseñanza. ¿Alguien recuerda cuál es la segunda etapa? Muy bien, Paola, sí. Le acercamos el micrófono, por favor. Gracias. Sí, la segunda etapa se da a través del discípulo de Saint Germain, que es Guy Ballard, y su Sí. esposa, ¿no? Y fundan lo que es la organización IAM, ¿no? Ok, entonces en la segunda etapa tenemos una descarga de qué cualidad. De lo que son las invocaciones, traer a la acción Sí. a través, por ejemplo, el tema del decreto, los decretos. Bien, si fueras a asociarlo con algunas de los tres rayos primarios de la llama triple, ¿con qué rayo lo asocias? Dorado, No, azul. con él, con el rayo azul. ¿Por qué? Ah, por la fuerza. Porque se descarga
el maestro Saint Germain descarga a través de Guy Ballard y los estudiantes que reciben esa enseñanza el poder de la invocación. O sea, el rayo azul como el poder del decreto, activado a través del decreto y de la invocación. En la primera etapa del avatar grupal, ¿qué rayo o qué llama de la llama triple del avatar grupal se descarga? Dorado. Es la llama dorada, el rayo dorado asociado con el conocimiento que debe ser transformado en sabiduría. La segunda etapa está asociada con el rayo azul o con la llama azul del poder del invocación, el aspecto poder de la invocación. Aunque la invocación es una actividad del rayo violeta, pero el rayo violeta está formado por el azul y el rosa. Ahí lo que se descargó es el aspecto poder de la invocación. ¿Para qué? Para atraer a la manifestación en la vida física, en la vida diaria, esa enseñanza que había sido descargada en una primera etapa, pero que debía ser manifestada en el plano físico, porque usted no hace nada, solamente estudiando la presencia yo soy, los planos superiores, si eso usted no lo transforma, no le produce una transformación en su vida diaria. ¿Bien? Ok. Y la tercera etapa, ¿alguien la recuerda? Por acá, vamos a ver, Blanca. No, por ahí no es. Coniméndez formó parte de eso, pero no es el núcleo central. Ahí se quedaron mudos. Bueno, los dejo con Paula. Esa actividad es muy importante. Yo sé que los que estuvieron en el Congreso hace 2 años en Buenos Aires deben haberla recibido. Pero acá la han repetido. Sí. O sea que ya la recibieron en este mismo lugar. O sea que ya la recibieron 2 o 3 veces y no se acuerdan. ¿Ve por qué hay que repetir las cosas? Bien, ¿quieres, Paola, hacer mención, si lo recuerdas? La tercera etapa, claro, que termina de expandirlo con Méndez, inicia con MX Fox. No. La tercera etapa corresponde al rayo rosa del amor divino y del Espíritu Santo. Y se comienza a descargar a partir de 1952, primero con Geraldina Innocenti, el complemento divino del maestro El Moria, y después con Lucy Littlejohn, complemento divino del maestro Serapis Bey. Y en un periodo de casi 40 años se da una descarga de todo lo que es ya propiamente la enseñanza de los 7 rayos, el santo aliento, los retiros etéricos, las llaves tonales, los patrones electrónicos, los espíritus envolventes, etc. Todo eso corresponde a la tercera etapa relacionada con el rayo rosa. Cuando estuvimos en el mes de junio de este año, aquí en Lima, trabajando con el libro Gente del Minuto, estuvimos trabajando la enseñanza y actividad descargada en el segundo periodo, relacionada con el rayo azul, del poder de la invocación. De hecho, estuvimos conversando la enseñanza compartiendo la enseñanza que el maestro Saint Germain da en su libro Gente del Minuto para activar los poderes de Dios en nosotros con el objeto de tener éxito en el mundo de los negocios, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, una enseñanza completamente práctica, bajada al plano físico-físico. Ahora, es importante también lo que vamos a estudiar este fin de semana. ¿Por qué? Porque la enseñanza, los decretos, las invocaciones te funcionan de acuerdo al estado de conciencia que vos tenés de aquello que invocás. Entonces, si usted no tiene
conciencia, si usted no tiene conocimiento de lo que está invocando, pasa poco o nada. ¿Me siguen? Bien. Lo que vamos a trabajar entre hoy y mañana son dos temas. Hoy vamos a conversar acerca de los 7 planos de manifestación. Y mañana vamos a hablar acerca de qué pasa cuando morimos. Este orden en el que vamos a tocar los temas no es casual. ¿Por qué? Porque para que mañana puedan comprender más profundamente, o yo diría, para que puedan entender un poco algo de qué es lo que pasa cuando morimos, es importante que tengan antes el conocimiento de los planos y de las envolturas que hacen parte de la constitución del ser humano. Nosotros, ¿ustedes saben por qué estamos acá? Luego en este salón. Digo, ¿por qué estamos encarnados? ¿A alguien se le ocurre para qué venimos a este mundo? Vamos a ver. Para tomar conciencia de qué. Bueno, estaría enlazado también a los 7 rayos, ¿no? Los principios de los 7 rayos. O sea, tomar conciencia de qué. Elabórame una oración. Venimos acá a tomar conciencia de qué. Puede ser tomar conciencia del amor. Solamente del amor. No solamente, por eso decía de los 7 rayos. Bueno, pero es que dime eso. Pero me estás tirando frases sueltas. El amor, la y fuerza. Tú puedes decir, venimos a la encarnación a tomar conciencia de los 7 rayos. Lo que te pido es que me elabores una oración. ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela? Las oraciones estaban formadas por sujeto, verbo y predicado. Bien, ustedes no pueden responder solamente los 7 rayos o a tomar conciencia. La pregunta surge inmediatamente. ¿Conciencia de qué? ¿Quieres agregar algo? Sí, venimos a realizar la autoconcienciación de quién somos nosotros, como Mira, somos eso está más claro todavía. Venimos a la encarnación y estamos en un esquema de evolución, que es otro de los temas desarrollados en el libro Metafísica Avanzada, para tomar conciencia de qué somos, quiénes somos, cuáles son nuestras potencialidades. Cuando digo potencialidades, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué capacidades que tenemos, pero que probablemente no sabemos ni que las tenemos? Y no solamente a tener el conocimiento de esas capacidades, sino a desenvolverlas, porque es en el desenvolvimiento de esas capacidades o potencialidades que podemos hacer conciencia de ellas. ¿Vamos hasta aquí? Bien. En este proceso de autoconcienciación de nosotros mismos, ese proceso de autoconcienciación, ¿a qué creen ustedes que va a llevar? O sea, ¿por qué tengo que tomar conciencia de lo que soy y de mis potencialidades? ¿Para qué? Veamos, Blanca. Se tiene que tomar conciencia porque nosotros hemos salido de Dios, del gran sol espiritual central, a reconocer todos los estados de la materia, todos los planos, y llegar a volver en algún momento a Dios, pero con la conciencia desarrollada, ¿no? Bien, ¿y eso qué va a traer aparejado? Porque todo eso que vos estás explicando, que es así, es mucho trabajo y mucho tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Para ser felices y para desarrollar todos los 7 aspectos o las 7 cualidades divinas. Está bien, para ser felices, para desenvolver todas las cualidades. ¿Y eso qué te va a dar? ¿Qué hay a cambio de tanto trabajo?
Porque la felicidad sí, es como lo que va a venir, lo que viene finalmente, pero viene a causa de qué. ¿Qué es lo que estás logrando? ¿Qué es lo que estás consiguiendo? ¿Qué cosa? Y solamente despertar. Bueno, despertar, el actuar, el desarrollar nuestro poder interno, el Cristo ¿Para interno. qué? Para saber quiénes somos realmente y a ¿Para dónde qué? vamos. Para ascender, para desarrollar el Cristo interno. No, ya Ok, está bien. ¿y eso qué trae? ¿Eh? Evolución. ¿Y esa evolución qué trae? Bueno, ayuda igual a tu entorno, si uno va evolucionando en positivo, digamos, todos van evolucionando juntos para seguir para seguir chispas, retornar a ser las chispas que somos. Vamos a ver aquí, ¿qué querías decir? Que eso me va a llevar a ser como Dios, y al ser como Dios yo también voy a crear otros mundos y ayudarles a Pero desarrollar. hasta antes de que llegues a eso, ¿sí? A crear, a ver, eso está como muy lejos. Ya, a mí, para lo que me sirve saber todo eso, a mí me da paz y me da tranquilidad y como ¿Por que me qué da, te da paz y tranquilidad? porque como que me da un mapa de vida, o sea, que me la hace más sencilla. Por ejemplo, Porque te da qué. a mí me da certeza. Certeza. De que si yo hago y tal cosa... y tienes certeza por qué. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy saliendo y a veces salgo de mi casa, tengo miedo, hago mi decreto de protección y me siento segura. Y el tráfico se me abre, llego con facilidad. Hay una encuentro palabra o estacionamiento. dos que son sinónimos. Pero creo que a ver si dan con la tecla. ¿Eh? Se están yendo, es algo mucho más cercano, más cotidiano, más de todos los días. Cuando vamos a ponerle... A ver, vamos a ver una cosa. Vamos a poner un ejemplo. Greti, cuando tú estás en tu consultorio y viene un paciente con una molestia, abre la boca y tú empiezas ahí a investigar, le sacas radiografía, lo que fuera, descubres lo que tiene, agarras el torno o los materiales o instrumentos que necesitas y le arreglas eso a la boca a la persona. ¿Qué tienes sobre el asunto? Conocimiento solamente. El conocimiento, el conocimiento lo puede tener leyendo un libro. Estoy haciendo un oyendo la cambio, ¿no? universidad. La práctica le da qué cosa. Experiencia también. Experiencia y transformando también. ¿Y eso qué significa? Ay, ¿por qué usen palabras normales? Cuando una persona tiene la práctica sobre algo, ¿qué tiene sobre ese algo? Maestría, experiencia. ¿Y la maestría es sinónimo de qué? Experiencia, ¿no? Experiencia teniendo conocimiento antes, ¿no? Teniendo conocimiento antes para poder hacer un cambio. Un maestro en una materia, ¿qué tiene sobre esa materia? Dominio, claro. Tiene control. Tiene control. Tú tienes certeza de las cosas porque tú tienes el control sobre eso. Claro. Lo decreto o no lo decretas. Porque sabes lo que tienes que hacer. Si tú eres dentista y conoces tu materia, y lo que tienes que hacer no decretas nada.
Porque tú eres el decreto en acción. Porque tú tienes el control. Si tú estás inseguro y tienes que estar preguntándole a los demás qué hacer, aún cuando eres tú el profesional sobre el asunto, ¿qué tienes? Miedo. Tiene miedo, ¿qué más? Inseguridad. Duda, inseguridad. Todo eso es falta de dominio. Puede ser falta de dominio de la materia. Pero a lo mejor, y si tú eres profesional del asunto, ¿te falta dominio de la materia? No. ¿Qué es lo que te falta? ¿Dominio de qué te falta? De ti mismo. De uno mismo, claro. Te falta autocontrol. Tú no tienes control ni de tu mente ni de tus sentimientos. Por eso, sabes lo que hay que hacer y sigues dudando. Tienes la experiencia y sigues dudando. ¿Entienden? Por eso hay que estudiar lo que vamos a estudiar hoy. Y no solo estudiarlo, sino autoconcienciarlo. Y es la constitución humana. Cómo estamos conformados y cómo funcionamos los seres humanos. Esto no es nuevo, lo empezamos a estudiar desde la primera actividad de metafísica, cuando aprendemos o leemos acerca de la descripción de esta lámina. ¿Cómo se llama esta lámina? La lámina de la presencia yo soy. Y en la lámina de la presencia yo soy, que es una representación de la constitución humana, ¿cómo estamos representados? Como seres trinos. ¿Cuál es esa trinidad humana que está reflejada en la lámina de la presencia yo soy? Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. ¿El espíritu cómo se llama? También presencia yo soy. El alma es el Cristo interno y el cuerpo es la personalidad. Muy bien. Y la personalidad está conformada a su vez, no es solamente el cuerpo físico de carne y hueso. Son varios cuerpos o envolturas. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan cuáles son? No entendí nada. Levántenme la mano. Alguien que me levante la mano. Dale, aquí, aquí, mi amor. La personalidad está conformada por el cuerpo físico etérico, el cuerpo emocional, astral y el cuerpo mental inferior. Muy bien, aplausos. Excelente. Ahí lo tenemos. Los 4 vehículos inferiores o las 4 envolturas inferiores que conforman la personalidad son física, etérica, astral o emocional y mental inferior. ¿Lo repetimos? Físico, etérico, emocional y mental inferior. Muy bien, entonces vamos a recapitular. La Trinidad humana, como está representada en la lámina del yo soy, es esto lo tienen que saber de memoria. ¿Sí? Les perdono que no se sepan de memoria las 3 etapas del avatar grupal. Pero esto, con todos los años que llevan estudiando metafísica, esto es como el ABC. Si no se saben el ABC, no pueden avanzar. Es presencia yo soy o espíritu. Cristo interno o alma, personalidad o cuerpo. Vamos de nuevo. Primero, presencia yo soy o espíritu. Cristo interno o alma, personalidad o cuerpo. Y la personalidad está compuesta por las 4 envolturas inferiores. Física, etérica, astral, mental inferior. Vamos de nuevo. Hasta que no se lo sepan, no pasamos de acá. Entonces, la Trinidad humana representada en la lámina de la presencia yo soy es o espíritu, o alma,
Cuerpo, personalidad. Y la personalidad está compuesta por las envolturas. Física, etérica, astral y mental inferior. Muy bien. ¿Avanzamos o quieren repetirlo? Avanzamos. Muy bien. Estos 4 cuerpos o envolturas que conforman la personalidad no están uno arriba del otro y tampoco está el Cristo interno arriba de tu cabeza como a 1 metro y tu presencia yo soy como a 3 metros, 5 metros encima de la cabeza. Olvídense de eso. Está puesto el Cristo interno por encima de la personalidad y la presencia yo soy por encima del Cristo interno para representar que su vibración o su frecuencia vibratoria es más elevada. Pero todo eso está acá mismo, adentro de ustedes, interpenetrándose unos a otros. Solo que para poder representarlos en 2 dimensiones, en una lámina, no queda más remedio que poner una cosa arriba de la otra o ponerla una al lado de la otra, pero todo esto está interpenetrándose a sí mismo. Por ejemplo, en el caso de las envolturas que conforman la personalidad, la más pequeña de todas, en dimensiones diríamos, y la más densa es la envoltura física, ¿sí? Que es el cuerpo físico de carne y hueso. La que le sigue en vibración inmediatamente, ¿cuál es? La envoltura etérica. Muy bien, la envoltura etérica es la parte más sutil de la envoltura física. No es realmente otro cuerpo. Es el mismo cuerpo físico en su parte más sutil y está compuesta de la vitalidad. El cuerpo etérico, la envoltura etérica es la vitalidad que permite que el cuerpo físico tenga calor vital, que la sangre circule por las venas, que el cuerpo pueda crecer, que usted pueda alimentarse, ir al baño. Todo eso lo da el cuerpo o la envoltura etérica. Después, ¿qué es? Se lo llama el doble etérico. ¿Por qué? Porque es igualito al cuerpo físico, pero hecho de pura vitalidad, de energía pura. Aunque en realidad el que debería llamarse doble es el cuerpo físico. Porque el cuerpo etérico no es la copia del cuerpo físico. El cuerpo físico es la copia del cuerpo etérico. El original es el cuerpo, es la envoltura etérica. Y donde está la envoltura etérica, donde están los átomos etéricos, se materializan y es atraída la materia para darle forma a los átomos y a las células físicas. ¿Sí? Bien. Luego, ¿cuál es la envoltura que le sigue en orden? La astral o emocional. La astral emocional, que ahí está representada como una esfera, como un ovoide naranja, tiene ya la forma de un ovoide. El cuerpo, la envoltura física y la envoltura etérica tiene la forma de un cuerpo humano, obviamente. Pero ya en el caso de la envoltura astral, no tiene una forma tan definida y es como una especie de huevo, que aquí está representada más pequeña que la envoltura mental, pero en realidad en el promedio de la humanidad es bastante más grande que la envoltura mental. ¿Saben por qué? ¿Se imaginan por qué? Por las emociones. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Eh? Puede ser, sí. Básicamente porque la envoltura emocional está más desarrollada que la mental en la mayoría de los seres humanos, porque también la envoltura mental es la última que hemos empezado a desenvolver. Es la más joven de todas y nos falta todavía trabajarla. Y la evolución del ser humano en este periodo consiste sobre todo en desarrollar la envoltura mental inferior para después poder seguir
con envolturas superiores. Pero lo que más tenemos que trabajar es el control de la mente. A medida que vayamos desarrollando la envoltura mental inferior, también eso nos va a ayudar a controlar y dominar la emocional o astral, que está sobredimensionada, podemos decir. Y a veces anda descontrolada por ahí como un caballo salvaje. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿preguntas hasta aquí tienen? Estas envolturas están, como les decía, todas acá mismo, no están separadas unas de otras. La materia que las conforma se interpenetra una a otra. Por eso, cuando ustedes piensan, ¿sí?, ¿dónde ustedes sienten que están pensando? Dentro de la cabeza, ¿sí? O sea, no están pensando afuera. Estoy pensando, mis pensamientos están por acá. Vos los percibís dentro del cerebro. ¿Y tus emociones? Depende dónde. ¿Hay emociones? ¿Hay solamente? Mira, hay unas que uno las siente acá, ¿verdad? ¿Dónde más las sienten? Hay otras que en el plexo solar, otras. Hay otras más abajo todavía. Sí, 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 de verdad. Pero también, ¿eh? El miedo en la vejiga, por ejemplo. ¿En la vejiga? No he escuchado. Te hace. Ay, es verdad. Produce sensaciones en toda esa zona ahí del aparato digestivo. Pero también, por ejemplo, la rabia genera sensaciones en otras partes del cuerpo. En el hígado, pero también repercute, por ejemplo, en la cabeza. ¿Sí? Cuando una persona siente impotencia, quisiera decir algo y no lo puede decir, ¿dónde prueba sensaciones? Experimenta sensaciones en la garganta. No son propiamente emociones, pero son sensaciones físicas que son producidas a raíz de las emociones. Bien, porque todo esto está así, entrelazado, interpenetrándose. Bien, ok. Vamos a ver entonces qué son los 7 planos. Esto lo tienen en el libro Metafísica Avanzada, igual aquí yo les puse un extracto. Tienen 2 capítulos en el libro Metafísica Avanzada que tratan sobre estos temas. Uno es el capítulo 6, planos y constitución humana. No, sí, están ya en esta edición están fundidos. Es el capítulo 6. Planos y constitución humana. De todas maneras, podemos leerlo de la pantalla. ¿Quién puede leer o quién quiere leer? Recordame tu nombre. Jesús. Pero tenemos a Jesús en el grupo. Si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? 7 planos. Son diferentes estados de materia que, de acuerdo con su frecuencia vibratoria, están organizados desde el más denso hasta el más sutil. Cada uno tiene una extensión y características que lo diferencia de los demás. Muy bien, entonces dice, son diferentes estados de materia. Todos los planos, aún los que llamaríamos espirituales, están hechos también de materia. Porque lo que llamamos espíritu es materia en un grado de vibración más elevado, materia más sutil. Y lo que llamamos materia, podríamos decir, también es espíritu en un grado de vibración más denso. Bien, entonces, todo lo que existe es materia. Materia en más alta vibración o más baja vibración. Que cuando los dividimos para su estudio a los planos en 7, es simplemente para estudiarlos. Pero son materias en diferentes grados de vibración. ¿Y por qué se los estudia o se los puede estudiar por separado? Porque cada uno de esos planos y la materia que lo conforma
y los vehículos o cuerpos que los seres humanos tenemos en esos planos tienen características diferentes. Tienen leyes que los rigen distintas. Leyes que aplican en un plano y que no funcionan o no existen en otro. Por ejemplo, díganme una ley que funciona en el plano físico. Jesús. ¿La gravedad? Por supuesto, la ley de gravedad. Muy bien, la ley de gravedad que afecta en el plano físico, que hace que si uno suelta este libro, ¿qué ocurriría? El libro se cae, muy bien. Hay otros planos, como por ejemplo en el plano astral o en el plano mental, donde esa ley no existe. La distancia, el espacio y el tiempo, que son aparentes limitaciones en el plano físico, en el plano de la mente, por ejemplo, yo les digo, piensen ahora en la Estatua de la Libertad de New York. ¿Y cuánto les llevó pensar en eso? Nada, es inmediato. Y en el momento que ustedes lo piensan, están ahí. El rayo de la atención de ustedes está en el lugar. No hay distancia ni tiempo. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Todos los planos son uno en el cuerpo de Dios. O sea, no, la separación es solamente con motivos de estudio que la hacemos. Pero todos los 7 planos son como 7 esferas de conciencia en el cuerpo de Dios, del Ser Supremo, del Ser Universal. O podríamos decir, son 7 estados de materia dentro del cuerpo de Dios. ¿Esto no les suena raro a ustedes? No les suena raro para nada. Ajá. De que según tu estado de conciencia, por ejemplo, una hormiga no tiene en su cabeza cómo se grafica un plano en 3 dimensiones. Simplemente puede estar entendiendo el plano en segunda dimensión, ¿no? Ajá. Hacia adelante o hacia la derecha. Ajá. Mientras que nosotros vivimos en el mismo planeta, lo estamos observando, pero no es capaz de entender el tema de dimensiones. Mientras que nosotros estamos ahí presentes, podemos ver su cuerpo, Sí. pero quizá ellos no se dan cuenta de eso. Ok. A lo que yo iba es lo siguiente. Si los planos son parte o diferentes estados de materia dentro del cuerpo de Dios, ¿nosotros dónde vivimos? En Dios. En Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? A eso voy. Somos parte de Vivimos, Dios. vivimos dentro de Dios. Por eso San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nosotros somos como un atomito, o a lo mejor menos, como una partícula subatómica dentro del cuerpo de Dios. Dentro de alguno de sus cuerpos. Claro. Seguro en el más denso de todos. Háganse la idea que es como si ni siquiera tu cuerpo físico, es tu presencia, yo soy, con todo, tu constitución humana, es una celulita de alguna parte del cuerpo físico de Dios. ¿De cuál serás? Celulita de un átomo de una uña, de un diente, de un callo, dice, ay. Del corazón, del hígado, del corazón no creo, ¿sí? Del hígado, de la piel, bueno, por ahí andamos, ¿sí? Algún atomito somos dentro del cuerpo de Dios. Bien, vamos a ver ahora en este diagrama representados los 7 planos.
uno encima del otro según vayan decreciendo en vibración. Pero recuerden que estos planos no están uno por encima del otro, sino que están todos aquí mismo, son diferentes estados de materia interpenetrándose. A ver si pudiéramos, no tengo aquí algo, pero imagínense que en este vaso de agua metemos una esponja. Entonces usted tiene dentro del vaso, tiene agua que está ¿en qué estado? Líquido. Líquido. ¿La esponja en qué estado estaría? Sólido. Sólido. Y puede haber unas burbujitas de aire en el medio que están en estado gaseoso. Están los tres planos en el mismo, ocupando más o menos el mismo espacio. ¿Sí? Bien. Avanzamos. Los planos de manifestación, desde el más sutil al más denso, son conocidos como plano ádico, monádico, átmico, búdico, mental, astral y físico. Muy bien. Se lo saben. Hay unos cuantos que se lo saben. Vamos de nuevo. Átmico, monádico, átmico, búdico, mental, astral y físico. A ver, ¿se animan a repetirlo sin tener que leerlos? Vamos. Átmico. Ay, perdón, yo dije átmico. Ádico, monádico, átmico, búdico, mental, astral y físico. Pero qué bien están. Fabuloso. Hay algunos de estos planos que se subdividen en superior e inferior, porque a veces las características de los subplanos superiores y de lo inferior son tan distintas que parecen que fueran dos planos, como puede ocurrir, por ejemplo, en el plano físico-etérico, que la parte más sutil lo llamamos plano etérico, cuando en realidad es la parte más elevada del plano físico. ¿Por qué lo diferenciamos? Hay una razón más que evidente que hace que veamos el plano etérico como si fuera un plano distinto al del físico. ¿Por qué? Porque no lo vemos, claro, como no lo vemos, damos ya por sentado que es parte del más allá. Pero resulta que en realidad es la parte del más sutil del plano físico que nuestros sentidos, sobre todo la vista, todavía no lo perciben. Bien. Y otro tanto ocurre con el plano mental, inferior y superior. Son radicalmente diferentes, aunque son dos partes del plano mental, pero tienen características que justifica que se los divida. Primero que nada, podemos dividir los 7 planos en superiores e inferiores. ¿Cuáles serían los superiores? Vamos a ver. Ádico, monádico, átmico, búdico y mental superior. Y los inferiores, desde el mental inferior para abajo. Mental inferior, astral y físico. Bien. ¿Ustedes saben por qué los separamos así en superiores e inferiores? ¿Cuál es la más grosera y evidente de las diferencias? ¿Qué hace? Que consideremos del mental superior para arriba superiores y del mental inferior para abajo inferiores. Los inferiores son los de la personalidad. Sí, los inferiores son aquellos donde tenemos envolturas que conforman la personalidad. Bien. ¿Y los superiores? Al Cristo, corresponden al Cristo. Al Cristo y a ver. Bien, ¿y qué diferencia habrá entonces que justifica que los separemos así? Que tenemos que transmutarlos, porque por ejemplo, ¿cuáles? por ejemplo,
el físico es como que tiene su propio comportamiento, por la naturaleza que estos llevan, ¿no? Como por ejemplo, el cuerpo físico no le gusta de hecho estar en actividad, o a nivel o sea, del cerebro no le gusta desgastarse, no le gusta hacer ese esfuerzo adicional. Ajá. Entonces, si uno no lo controla, le puede llevar a un estado de pasividad, de vivencia. Jesús. Básico. O sea, en los planos superiores no tenemos acceso. Son planos que... Bueno, puede que- ser que momentáneamente no tengamos acceso, pero no sé si ese es el motivo para... Puede ser también de que los vehículos inferiores son los que tenemos que trascender para llegar a las emociones. Puede ser, pero los superiores también eventualmente los vamos a tener que trascender. No tenemos control sobre, o sea, todavía no logramos dominar ¿A cuáles? los planos superiores. Y a los Y inferiores. los inferiores tampoco, pero imagine que todavía estamos con el físico, ¿no? Y aún nos cuesta seguir controlando, Aunque dominando. tenemos ahí. más control del físico, sí, es cierto, Claro, que de pero cualquiera de los que los- superiores, Ajá. pero tampoco es que lo controlamos. Hay algo fundamental. Del plano mental inferior para abajo se percibe separación. Se percibe, no digo que haya separación. Hay una separación ilusoria, que los sentidos la perciben como tal. Del mental superior para arriba hay pura conciencia de unidad. No hay ni someramente, solamente en el mental superior se puede percibir algo de separación, pero con el trasfondo de unidad. Y consciente de que todo es uno. Pero del mental inferior para abajo hay una ilusoria percepción de separación. O sea, por ejemplo, si a mí me da sed y se me acabó el agua, yo siento la sed, pero probablemente Oscar, que está al fondo, no tenga sed. Y mucho menos conciencia de mi sed. ¿Entienden? Bien. Pero esa percepción que nos puede hacer creer que estamos separados, que pase sed, que me importa. ¿Sí? A mí no va conmigo. Y lo mismo la persona que está caminando por la calle, si tiene hambre, ni siquiera lo conozco. Pero en realidad, cuando usted ve, por ejemplo, una foto satelital de la Tierra, ¿usted se ve separado? ¿Usted ve a la humanidad separada? No, ni siquiera se ve. Ni siquiera se ve. Exactamente, ni siquiera se ve. Pero haciendo un ejercicio no introspección, sería, vamos a hacer un ejercicio mental, ¿no? De imaginar algo. Algo que ocurra, un cambio que haya a nivel planetario, ¿puede no afectar a alguien que vive en el planeta? Por ejemplo, el calentamiento global nos tiene que afectar antes o después a todos. ¿Qué más? La rotación de la Tierra nos afecta a todos. ¿Sí? Hace aparte de la vida en el planeta. ¿Qué más? La gravedad también para todos. Ay, pero dígame los cambios, porque esos no son cambios, esos son principios que se manifiestan siempre. O sea, si la Tierra deja de rotar, se destruye, desaparece. O sea, nadie ha experimentado el que la Tierra no rote o que no haya gravedad, a menos que te salgas de la Tierra. Un eclipse. No podríamos visualizar. Digamos, pero tienen, por ejemplo, también la contaminación. La contaminación también afecta, si es global, afecta en mayor medida a toda la vida en la Tierra. Vamos. Ok. O sea, ¿y el ser humano puede vivir fuera del planeta Tierra? No.
Usted no puede vivir fuera de la atmósfera de la Tierra a menos que esté en una nave espacial que simule al menos alguna de las condiciones que encontramos en la Tierra. Que haya oxígeno, por ejemplo, si no, te morís y punto. Y aún así, fíjense que los astronautas, cuando pasan mucho tiempo fuera de la atmósfera de la Tierra, en una estación espacial o alejados, como la gravedad es diferente, tienen problemas óseos, tienen diversos problemas físicos que deben ser controlados. No pueden pasar tiempo indeterminado. Los huesos se debilitan por la falta de gravedad. Porque nosotros estamos hechos para vivir en la Tierra y no en cualquier parte de la Tierra, sino solo sobre la superficie de la Tierra. Y diría que dentro de determinados rangos. ¿Vamos? ¿Me siguen? Sí. ¿Están aburridos o están...? No, está muy bien. Ah, ok. Bien. Entonces, ¿qué produce? Hay una diferencia adicional. ¿Resultado de qué? Nuestra percepción del mental inferior para abajo es de que hay separación. Mientras que del mental superior para arriba hay conciencia de unidad. ¿Qué produce esto? El hecho de que del mental inferior para abajo tengamos la ilusión de la separación. Que se manifiesta en los planos inferiores que no se manifiesta en los superiores. Los sentidos. No. La personalidad. La conciencia de eso. Los conflictos. Y esos conflictos, ¿estos conflictos qué son? O sea, propios de... Dame ejemplos de conflictos. Por ejemplo, el hecho de que, como acaba de decir hace rato, es mi mundo, es mi vida, no me importa lo que le pase a la otra persona. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. El Egoísmo. ¿Qué más? El egoísmo solamente se puede manifestar del mental inferior para abajo. Del mental superior para arriba no existe. Y si del mental inferior para abajo hay egoísmo, ¿qué más hay? No, orgullo, soberbia. Orgullo, soberbia, ¿qué más? Ira, el odio, que odio, rechazo, ¿qué más? Y por lo tanto, todo eso va en el plano físico, ¿qué va a haber? Separación, dice. Separación. No. Ninguno de ustedes está preocupado por la separación. Ni la gente de la calle le vale rábano la separación. Enfermedades. Porque si hay egoísmo, hay odio, hay celos, hay envidia, hay sentimientos inarmónicos y eso trae enfermedades. ¿Qué más? Guerras. Bueno, el tráfico no es un problema, porque quiere decir que hay autos. Si no hubiera tráfico, porque no hay autos. El problema es que haya apariencia de accidentes, le quito poder a todo eso. El mal solamente se puede manifestar del mental inferior para abajo. Del mental superior para arriba no existe. Ni siquiera la posibilidad de que exista. Porque del mental superior para arriba, lo que hay es conciencia de unidad. Y nadie haría nada que afecte a otro, porque sería afectarse a sí mismo. Y el otro soy yo. ¿Me siguen? Sí. Ok, muy bien.
Eso no quiere decir que del mental e inferior para abajo tenga que ser así. Como alguien dijo, todo eso hay que transmutarlo. Porque los planos inferiores también son parte del cuerpo de Dios. Y por lo tanto también tienen que manifestar la perfección, que es la esencia del ser universal. Pero entonces, ¿quién será el que está en los planos inferiores generando todas esas condiciones inarmónicas? La mente. ¿La mente de quién? Hay una señora que llamada mente que está caminando por la calle. Ah, no, eso es culpa de mis pensamientos, no de mí. Yo no hice nada, son mis pensamientos. ¿Quién es el que está generando eso? La humanidad, los seres humanos. Son los seres humanos los únicos que generan estas condiciones inarmónicas del mental inferior para abajo. De ahí no pasan. Esas vibraciones negativas no pueden elevarse por encima de ese punto. ¿Vamos? Bien. Entonces, ¿podemos avanzar? ¿Tienen preguntas? Acá hay mucho para preguntar, mucho para reflexionar sobre este tema. ¿Mm? Sí, vamos a ver. Una pregunta, entonces, si yo logro la armonía a través del conflicto, ¿sigo en el mental inferior o ya es un poquito del superior? Si estás en conflicto, Pero ¿dónde estás? inferior, pero si logro la armonía, siempre dicen la armonía a través del conflicto. Es que, mira, en tu pregunta está la respuesta. ¿Sí? Hablaste de lograr. Si tienes que lograr algo, es ¿por qué? Esto no estoy Porque no la tienes. Si estás buscando lograr la armonía, porque ¿cómo estás? en conflicto. Estás en conflicto. Por lo tanto, ¿en qué planos está tu conciencia? El inferior. En los inferiores. Porque en los superiores, lo único que hay es armonía. La desarmonía no existe. ¿Qué tal? O sea, si seguimos con las meditaciones, en la observación de nuestro pensamiento, de nosotros mismos, y tomamos conciencia de lo que me invade, de la rabia, el odio, todas esas cosas, y empiezo a transmutarlo diariamente, la esperanza de elevarme al mental superior, ¿o no? Sí, puedes, a ver, puedes tener esperanzas. Sí. Yo estuve también un tiempo meditando y como hablaba de los conflictos, se me presentó un conflicto y me di cuenta que eso ya no me molestó. Y dije, ¿qué? O sea, ya me sorprendí yo misma de que eso no me molestó. Me dije, ¿qué está pasando? No me molestó, estaba tranquila. Entonces dije, estamos en buen camino. O sea, no estoy buscando que esté tranquila, sino que viene el conflicto y cómo reaccionas a esa situación. Sí. Y tienes que seguir trabajando, porque hay momentos en que puedes bajar y puedes subir. Entonces tienes que estar en eso. Te bajas y subes. Por eso es importante estudiar los planos, cuáles son las leyes que funcionan en los planos, como por ejemplo en el plano astral, cuáles son las leyes, en el plano mental, porque te da muchas de las claves de aquello que vos estás planteando. ¿Cuándo te estás bajando de vibración y cuándo podés estar elevándote de vibración? Vamos a llegar en algún momento a eso. Pero quisiera hacerles una pregunta, a ver si les viene. ¿Dónde se terminan los problemas? Bien, miren acá. Empiezan o terminan, según como usted lo vea,
en el físico. ¿En físico puede manifestarse? ¿O no? Sí. En el etérico se pueden llegar a manifestarse como apariencias de falta de vitalidad o falta de salud. En el astral o emocional se pueden manifestar. Puede que se manifiesten. Bien. ¿Y en el mental inferior? También. ¿Qué hay en el mental inferior? Pensamientos negativos, ¿sí? Y no solo pensamientos negativos. Hay pensamientos. Y fíjense, ¿y dónde ya no hay problemas? En el mental superior, donde no llega o donde no se manifiesta lo que sí se manifiesta en el mental inferior. Ya llegaremos a ese punto. Vamos al cordón plateado. Cordón plateado, que lo tenemos representado en la lámina de la presencia yo soy, como ese rayo de luz que une el yo soy, acá que tenemos, el Cristo, y abajo la personalidad. Bien, vamos a leer qué es el cordón plateado. ¿Quieren? ¿Quién lee? Cordón plateado, instrumento de materia sutil que une las envolturas física, etérica, astral y mental con el Cristo interno y la divina presencia yo soy. Bien. Ahora, ¿ustedes saben cómo une ese cordón plateado cada una de esas envolturas hasta llegar al cuerpo físico? ¿Dónde termina esa corriente o ese instrumento de materia sutil a través del cual desciende la energía desde el yo soy? ¿Hasta dónde llega? Hasta el corazón. Bien, ahí se ancla en el corazón. ¿Y saben dónde se ancla en el corazón? En el ventrículo izquierdo del corazón, donde hay ¿qué cosa? ¿Qué? El átomo maestro. Muy bien. El átomo maestro físico. En esa lámina del Cristo interno, ustedes ven un punto brillante, casi en la puntita, ¿no?, del corazón, en el ápice. En realidad está un poco tirado hacia el lado izquierdo. Ese punto de luz representa un átomo. Un átomo que es, no cualquier átomo, es el átomo. El superátomo. Que es el átomo maestro de tu cuerpo físico. Ahora, vos no tenés solo un átomo maestro. Cada uno de tus cuerpos o de tus envolturas tiene su átomo maestro, que tiene unas funciones que son únicas. Entonces, el átomo maestro físico, leamos juntos, está ubicado en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón. Ahí es donde se ancla la presencia de Dios en tu cuerpo físico. Y por eso San Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si tu cuerpo físico es el templo de Dios, el corazón es como el altar. Y el átomo maestro es propiamente el lugar donde está Dios. Es como el Santa Sanctorum en el altar del templo. ¿Sí? Ahí está. Si usted fuera una iglesia, vamos a decir, la iglesia es el templo, es como tu cuerpo. Y fíjense que las iglesias tienen planta de cruz, que son como un humano así, acostado o de pie, sí, acostado con los brazos abiertos. Usted tiene entonces el altar en el centro, más o menos donde está el corazón, donde se cruza la nave central con los transeptos, creo que se llama. ¿Sí? Y entonces, generalmente, cerquita del altar está el Santa Sanctorum, donde guarda la custodia, ¿no? La custodia con
la hostia, con el... Sí, la cuestión con la hostia, que la hostia es como el átomo maestro. ¿Vamos? Bien. Podemos entonces decretar: mi cuerpo es el templo de Dios, Dios vive en mí. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las funciones del átomo maestro. El cordón plateado va ensartando, va conectando todas las envolturas que vos tenés en cada uno de los planos a través de los átomos maestros. Más o menos de la forma en que un hilo ensarta las perlas de un rosario o de un collar. Así que el cordón plateado va ensartando cada uno de los átomos maestros hasta llegar al plano físico y anclarse en el último, la última cuenta del rosario, que es el átomo maestro físico que está en tu corazón. Funciones del átomo maestro. Primero, leamos todos. Contiene el conjunto de instrucciones necesarias para formar cada envoltura o cuerpo. O sea, no es un átomo, es algo así como el chip donde está guardada toda la información necesaria para darle forma a tu cuerpo. De hecho, si no hay un átomo maestro, no hay cuerpo. Es el único de todos los átomos de tu cuerpo físico que es siempre el mismo. No solamente a lo largo de esta vida, sino a lo largo de toda tu serie de reencarnaciones. Nunca has tenido otro átomo maestro físico. Está con vos desde hace millones de años. Posta es tuyo. Porque los demás cambian. Dice la ciencia, unos dicen que cada 7, otros dicen que cada 3 años cambiamos todos los cuerpos, hasta los de, todos los átomos, hasta los del esqueleto cambian. El único átomo que es siempre el mismo es el átomo maestro. Si querías decir algo. Pregunta, ¿eso es el ADN? ¿Cómo sería el ADN? ¿Cómo? ¿El ADN del cuerpo? No, es todavía más elevado. ¿Por qué? Porque el ADN hace parte del cuerpo físico denso, digamos, el cuerpo de carne y hueso. Pero el átomo maestro es un átomo en realidad etérico, del tipo de materia más elevada del plano físico etérico. Es un átomo, podemos decir, de luz. No es un átomo de carne, de hígado, de diente, ni de nada de eso. Es un átomo de pura luz porque es un átomo etérico. Y un átomo que tiene una evolución especial. Bueno, no todos los átomos son iguales. Ese es un átomo, el más es un átomo del tipo más evolucionado que existe. ¿Sí? Que tiene la capacidad de grabarlo todo, como un chip. Y grabar ni siquiera en forma, digamos, automática, sino es una grabación inteligente, porque la información que ahí está grabada hace que ese átomo, donde se lo ponga, funcione solo. Cuando nosotros vamos a nacer, los ángeles y los devas que asisten a los seres humanos para que vengan a la encarnación, colocan ese átomo en la cabeza de uno de los espermatozoides del padre. Y cuando papá y mamá hacen cuchi cuchi, entonces ese espermatozoide es el que va a llegar hasta el óvulo y lo va a fecundar. Y los otros se quedan mirando, esperando porque no tienen átomo maestro. Le da vitalidad. Y si no hay un átomo maestro, no va a haber concepción en esa relación. Y cuando son 2, 3 hermanos que nacen mellizos. Nada, mete
meten ahí Los varios tres, átomos, claro. varios átomos maestros. Claro, ponen varios, Claro. pero es lo importante que... Claro, Distintas el corrientes átomo. de vida que por algún motivo les toca compartir hasta el vientre de la madre simultáneamente. Pero vean que la concepción no es un mero acontecimiento automático, mecánico, es algo muy planificado, donde está ahí mucha gente trabajando. Y digo gente, y cuando digo gente estoy hablando de no humanos, sino seres angélicos, seres elementales, maestros de sabiduría, seres de luz, que colaboran en todo el proceso. Sí. ¿Y qué pasa con la nueva tecnología que ahora bajo fecundación in vitro a veces nacen niños? Que la usarán como medio, pero fíjense que la misma fecundación in vitro y otros sistemas no siempre conducen a una concepción, a que se dé. Pero si se da y nace alguien, porque ahí metieron los ángeles, aprovecharon y dijeron, hay alguien que tiene que encarnar, ahí le Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a nacer? Atrae la materia del plano según las características del cuerpo que se va a crear. Entonces, ese átomo maestro que fecunda el óvulo comienza a atraer, en el caso del cuerpo físico, materia física del cuerpo de la misma madre y a organizarla en modo inteligente para darle origen y forma eventualmente a los distintos órganos y miembros, primero del feto y eventualmente de la persona cuando nazca. Fer, una pregunta. Entonces, al final, somos el átomo maestro. Somos un átomo, No somos nada. ¿no? Porque igual nos desarrollamos en un cuerpo, pero la esencia está en el átomo, ¿no? Digamos, sí, el átomo es un punto fundamental que permite que a partir de ese átomo se construya el cuerpo. Pero nosotros usamos el átomo maestro, no somos el átomo. ¿Sí? Tu corriente de vida está usando, y no un solo átomo, está usando un átomo maestro. Tenemos un átomo maestro para cada una de las envolturas. ¿Sí? ¿Y el átomo maestro es separado del Cristo o está con el Cristo interno? Ya van a ver, es que fíjense que el átomo maestro, les dije, está ensartado en el cordón plateado. ¿Vamos? ¿Y el cordón plateado de dónde se desprende? De Dios. De Dios, sí. ¿Desde? Desde la Desde la presencia yo soy se desprende. Así que el átomo maestro está conectado con la presencia yo soy y con todos los vehículos, ¿sí?, que conforman la presencia yo soy. Una pequeña porción, una chispa, lo que le decimos, la chispa divina de la presencia yo soy. De eso está constituido el átomo maestro. Es de alguna manera un instrumento que está conectado permanentemente con la presencia yo soy, porque hace parte permanente de nuestra constitución. Por eso, fíjate, se llama átomo maestro, o también se lo conoce como átomo permanente. Y la otra duda que yo tengo es cuando dijiste que nosotros hacemos uso de ese átomo. Ese átomo es que se transfiere la información desde el cuerpo, desde el vehículo correspondiente, primero hacia el Cristo y eventualmente, según el grado de evolución de esa corriente de vida de ese ser humano, la información puede llegar hasta la presencia yo soy. El punto desde el cual se transmite
grabar en el átomo maestro. Si no se grabara esa información en el átomo maestro, la perdemos para siempre. Ya es como que no existiera. Es como que eso no lo hubieras vivido nunca. Pero eso no debería pasar, a menos que se trate de algo negativo que lo transmitaste. Lo demás se graba todo en el átomo maestro. Y es precisamente, buena parte de eso se graba, si no todo, en el proceso de desencarnación. Mañana vamos a hablar de ese tema. Cuando estamos desencarnando, antes de terminar de desencarnar, por decirlo así, grabamos en el átomo maestro del corazón toda la información de lo que hemos vivido en el plano físico. ¿Sí? Para llevarnos toda esa información, que es lo que le va a dar al Cristo interno, ¿sí?, el alimento para expandir conciencia. ¿Sí? Algo que quiero resaltar, y no quiero que se me pase, cuando hablamos de diferencia entre los inferiores y superiores. Si vamos a las envolturas o a los cuerpos que los seres humanos tenemos en cada uno de los planos, en los planos inferiores, los vehículos o envolturas que tenemos duran solamente una encarnación humana. Por regla general, salvo excepciones, pero por regla general, en cada encarnación tenemos un nuevo cuerpo físico-etérico, un nuevo cuerpo astral y un nuevo cuerpo mental inferior. Los vehículos o envolturas que tenemos en los planos superiores, vale decir, mental superior, búdico y átmico, duran toda la serie de encarnaciones humanas. Son siempre los mismos. Y algunos duran, los tenemos desde antes de ser seres humanos. Podemos decir son mucho más permanentes que los vehículos físico, astral y mental. Sí, Paola. Consulta. En algún momento perdemos, cambiamos los cuerpos inferiores, ¿no? Bueno, claro, porque existe esta división. ¿Y los cuerpos superiores en algún momento dejamos de tenerlos? O sea, ¿extinguimos esos cuerpos? Sí, se extinguen eventualmente, pero ya en grados de evolución muy, muy altos, ya después de la ascensión. Podés decidir si conservarlos o ya seguir tu evolución en planos cósmicos y dejar. Sí. Pero bueno, no es el tema de hoy, ¿no? Jesús. Una consulta. ¿Y los seres de luz en qué planos trabajan para poder ayudarnos en los planos inferiores? Y no contaminarse de las cosas inferiores que nosotros tenemos. ¿Me guardas 5 minutos esa pregunta que está buenísima? Y yo te la voy a responder. ¿Dónde está el átomo maestro del cuerpo físico entonces? En el corazón, en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón. Bien. El átomo maestro astral, o sea, el átomo maestro que es el núcleo del cuerpo astral o del cuerpo emocional, está a la altura del hígado. Pero no es un átomo de hígado. No está en el hígado. Ni siquiera es físico. Está en el cuerpo o en la envoltura astral. Es un átomo de materia astral, del tipo más elevado de materia astral, pero está a la altura del hígado. Y eso es el motivo por el cual las emociones vibran en sintonía con el sistema hepático. ¿Vamos? Y el átomo maestro, ahí se ancla, por ahí pasa el átomo, el cordón plateado, e inserta el átomo maestro astral y baja hasta el átomo maestro físico en el corazón. Y el átomo maestro mental está localizado a la altura del entrecejo,
a la altura de, más específicamente, de la glándula pituitaria. Y por eso cuando pensamos, tenemos la sensación de que estamos pensando ¿dónde? En la cabeza, en el centro del cerebro. ¿Sí? Porque ahí está ubicado el átomo maestro mental. Pero no es un átomo de seso, no es seso. ¿Sí? Dice, ay, ¿qué le pasó a la persona? Se murió, le explotó la cabeza, le quitó poder y se quedó sin cuerpo mental. No, porque no es un átomo maestro de seso, es un átomo maestro mental, de materia mental, que está a la altura de la pituitaria conectada con el entrecejo. ¿Sí? Bien. Ahora tu pregunta. Me preguntabas cómo hacen los seres de luz para estar en un plano y no contaminarse con los planos. Ellos no se pueden contaminar. ¿Por qué? Miren, acá tenemos los átomos maestros. ¿Sí? Los átomos maestros son el más sutil de todos, el primero que nosotros adquirimos fue un átomo maestro átmico. Porque nosotros somos la presencia yo soy. Y la presencia yo soy, el espíritu que nosotros somos, esa chispa de la divinidad, no puede propiamente descender más allá del plano monádico. Ese es el plano más denso al cual puede bajar, viniendo desde el corazón de Dios mismo. Ella, para seguir bajando y adquirir vivencias y experiencias de los planos inferiores y eventualmente dominarlo, controlarlo, control, gente, dominio. ¿Qué hace? Necesita procurarse cuerpos, envolturas, en cada uno de los planos inferiores. En esas envolturas tener sentidos, porque los sentidos son los que nos permiten hacer contacto con la materia del plano. A través de los sentidos obtenemos información, vivencias, que luego procesadas se convierten en experiencias, y eso nos da dominio del plano. ¿Vamos? Lleva tiempo, millones de años, pero esos millones de años para la presencia del sol son un par de días, un par de años. ¿Sí? Para la personalidad le parecen cifras y periodos de tiempo astronómicos. Para el espíritu, que es eterno, ni siquiera lo mide. Bien. Entonces, el primer átomo maestro que adquirimos fue el átomo maestro átmico. Después después de millones de años, adquirimos un átomo maestro búdico y luego un átomo maestro mental. Esos átomos maestros, que van a ser el núcleo de los futuros cuerpos átmico, búdico y mental, entonces van a conformar lo que se llama la tríada espiritual. La tríada espiritual está compuesta por los cuerpos o las envolturas átmica, búdica y mental superior. ¿Vamos hasta ahí? Que ya les dije que estas envolturas duran todo el ciclo de encarnaciones. Desde que se empiezan a formar hasta el día en que nosotros decidamos que ya no las necesitamos y evolucionemos, volvamos al plano monádico y de ahí vayamos para arriba. Y ni miremos para abajo. ¿Sí? Bien. Luego tenemos lo que se llama la unidad mental. La unidad mental es el núcleo del intelecto, del cuerpo mental inferior. Tenemos un átomo maestro astral, que es el núcleo de tu cuerpo astral, que ¿dónde está ubicado? A la altura del hígado. ¿Y la unidad mental dónde está ubicada? A la altura del
cejo, muy bien. Y el átomo maestro físico etérico a la altura del corazón. Muy bien. Entonces, estos vehículos inferiores o las envolturas inferiores que tienen como núcleo estos átomos son las que conforman la personalidad. Me preguntabas que cómo hacen los seres de luz para no contaminarse. En el proceso de ascensión, cuando una corriente de vida asciende, después de haber dominado y controlado todos los planos inferiores, esos átomos maestros son purificados y se dice, hay una palabra técnica que se llama, que es despotenciados. Son despotenciados y ya no pueden registrar nada negativo. Un maestro ascendido, por ejemplo, un maestro de sabiduría, si desea seguir sirviendo en los planos inferiores, puede conservar estos átomos. No los necesita, en principio, pero si él quiere permanecer cerca de la humanidad, asistiéndola, o incluso encarnar físicamente, o precipitarse un cuerpo físico, como lo hacen de hecho algunos maestros. Si han leído el libro Gente del Minuto, Saint Germain ahí menciona cuando, por ejemplo, en algunas ciudades, él precipita un cuerpo físico y anda caminando visible y tangiblemente, solo que no lleva una leyenda que diga soy Saint Germain, ¿sí? Ámenme, no. Soy influencia. Sino, exactamente, sino que generalmente están vestidos como personas del lugar, con un cuerpo físico que tiene las características de las personas del lugar para no llamar la atención. Por si, imagínense si la gente, si sale Shakira o Ricky Martin en la calle, ¿sí? Se les tiran encima, los matan, pobrecitos. Imagínense si apareciera un maestro ascendido, si aparece Jesús. ¿Sí? Ya está con nosotros, pues. Claro, lo pedimos nosotros acá, pero ¿me comprenden? Sí. Entonces ellos aparecen, ¿qué hacen? Se precipitan un cuerpo físico por 10 minutos, media hora, una hora, y cuando ya no lo necesitan, vuelven a los planos superiores. Para ello requieren del átomo maestro. Ese átomo maestro en el proceso de ascensión fue despotenciado, ya no puede registrar nada negativo. Y como ese átomo maestro no puede registrar nada negativo, si el maestro está encarnado o se precipitó un cuerpo, igualmente el tipo de materia que conforma ese cuerpo no puede registrar tampoco nada negativo. Así como una figurita. ¿Eh? Así como una figurita y ya no existe. Espectacular, espectacular. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, yo creo que sería propicio hacer una pausa. Podemos hacer una pausa, tomamos 15 minutos, si toman un café si quieren, van al baño y después podemos seguir una media horita más, tenemos hasta las 8, ¿sí? Para avanzar con este tema que creo que es les muy interesa. interesante. Bien.